¿Alguna vez te has parado a pensar qué es lo que realmente sucede con tu alma mientras duermes? Muchos creen que el simple acto de dormir rezando el rosario trae protección, pero el Padre Pío nos dejó una advertencia que puede cambiar por completo la forma en que ves esta práctica. ¿Qué pasa espiritualmente cuando te duermes en medio de tu oración? ¿Realmente te estás protegiendo? ¿O será que, sin saberlo, estás dejando brechas para ataques espirituales? Descubre ahora lo que el Padre Pío tenía que decir sobre esta práctica aparentemente inofensiva y cómo puede estar influyendo en tu vida de formas que nunca imaginaste. Muchos no se dan cuenta, pero el momento en que dormimos es también el instante en el que estamos más vulnerables espiritualmente. Es cuando la mente descansa que el mundo espiritual se mueve, y es por eso que rezar el rosario antes de dormir se ha convertido en una práctica poderosa para muchos cristianos. El Padre Pío, que veía más allá de lo que los ojos humanos pueden ver, siempre recomendaba esta oración como un escudo protector contra influencias malignas y ataques espirituales invisibles. Pero hay un detalle crucial que pocos saben y que puede hacer toda la diferencia. El rosario no es solo una oración, sino un arma espiritual. Mientras el cuerpo descansa, el alma continúa su viaje, y la oración que resonaba antes del sueño puede ser la barrera que impide pesadillas, tormentos e incluso perturbaciones espirituales. Existen relatos de personas que, al adoptar esta práctica, notaron cambios en sus sueños, sintieron una paz que nunca habían experimentado y hasta fueron liberadas de presiones espirituales nocturnas. Pero, ¿basta con solo rezar mecánicamente, sin atención, para obtener esas gracias? El Padre Pío enseñaba que la verdadera oración no se trata solo de repetir palabras, sino de sumergirse en ellas con el corazón. El peligro de convertir el rosario en un hábito inconsciente es que puede perder su fuerza. Si solo repites las Ave Marías sin realmente conectarte con Jesucristo y Nuestra Señora, podrías estar pronunciando solo palabras vacías. Y ahí es donde está la advertencia: existe una forma correcta de rezar el rosario antes de dormir para que realmente sea eficaz. ¿Te has detenido a pensar si lo estás haciendo de la manera correcta? El Padre Pío siempre fue claro al afirmar que la oración antes de dormir no debía ser un gesto cualquiera, sino una entrega sincera y consciente. Sabía que el alma no descansaba completamente durante la noche, por eso, la oración del rosario debía ser más que un simple hábito. Para él, ese momento debía ser de reflexión profunda, de entrega al Señor y de verdadera conexión con lo divino. Cuando se rezaba el rosario, no solo era una protección contra el mal, sino una forma de fortalecer el alma para enfrentar lo que viniera. Sabía que la noche podría traer tentaciones y desafíos espirituales, y que la oración sería la clave para resistir. Pero, al mismo tiempo, el Padre Pío enseñaba que no se trataba de una práctica mágica, como si rezar el rosario antes de dormir fuera una fórmula para garantizar una noche tranquila. No, para él, el valor del rosario radicaba en la devoción genuina. Decía que no bastaba solo con rezar el rosario mecánicamente. El corazón debía estar involucrado, al igual que la mente. Creía que la presencia de Jesucristo en cada Ave María y Padre Nuestro traería una fuerza invisible que era aún más necesaria para aquellos que buscaban protección espiritual. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo tu entrega al rezar el rosario puede transformar tu noche? Sin embargo, muchos cristianos cometen un error simple, pero impactante: duermen con el rosario en las manos, pero sin plena atención a lo que están diciendo. Es como si estuvieran haciéndole un favor a Dios, pero sin la devoción sincera que Él merece. El Padre Pío decía que es más ventajoso rezar menos, pero con mayor atención y amor, que rezar mucho y de forma automática. La clave no está en la cantidad, sino en la calidad de la oración. ¿Has pensado alguna vez en cómo podrías dar más atención y cariño a tu rosario antes de dormir? Muchas personas tienen el hábito de dormir con el rosario en las manos como una forma de garantizar una noche protegida, pero esto puede ser una trampa espiritual si no se hace de la manera correcta. El error más común es considerar el rosario solo como un objeto físico, como si fuera una especie de amuleto que garantiza protección, independientemente de cómo se reza. El Padre Pío, en su sabiduría, siempre advertía que el valor del rosario no está en la forma en que lo sostenemos, sino en la intención con la que lo usamos. Dormir con el rosario en las manos puede ser una forma de expresar fe, pero la verdadera protección espiritual proviene de la actitud interior, de la oración hecha con el corazón sincero. Es importante entender que el simple acto de sostener el rosario mientras duermes, sin la debida atención y devoción, puede no generar los frutos espirituales que buscamos. En la visión del Padre Pío, el rosario debía ser tratado como una conversación con Dios, un momento de intimidad que exige presencia total.
Si, al dormir, te limitas a sostener el rosario sin atención, eso puede debilitar la profundidad de la oración y hacer que la práctica se convierta en una rutina vacía. Un ejemplo práctico sería pensar en cualquier otra conversación importante que tengas. Si hablaras con alguien sin escuchar lo que la persona tiene que decir, ¿realmente tendría valor esa comunicación? Lo mismo pasa con la oración. Entonces, ¿cuál es la solución a este error común? El Padre Pío sugería que, al rezar el rosario, se prestara atención a cada palabra, cada misterio, cada momento de reflexión. Creía que, al quedarse dormido en oración, el alma debía continuar en sintonía con Dios, no a través de gestos mecánicos, sino por medio de un verdadero acto de fe. La próxima vez que vayas a dormir con el rosario, ¿qué te parece dedicar solo unos minutos para realmente conectarte con la oración? La verdadera fuerza espiritual se encuentra en el corazón que se entrega a la oración, no en las manos que solo sostienen el rosario. Durante el sueño, muchos no se dan cuenta, pero sus almas continúan en una batalla espiritual. La oración del rosario, cuando se hace correctamente, actúa como un poderoso escudo que protege al fiel durante la noche. El Padre Pío entendía que, mientras el cuerpo descansa, el mundo espiritual sigue activo. Él creía que, al rezar el rosario, los cristianos invocaban la protección de Nuestra Señora, y ella los guardaba contra las fuerzas del mal que intentan infiltrarse durante el sueño. Este es un momento de guerra invisible, donde las oraciones hechas antes de dormir pueden convertirse en la línea de defensa más eficaz contra los ataques espirituales, que muchas veces ocurren sin que nos demos cuenta. El poder del rosario va más allá del simple acto de rezar, es un arma espiritual que actúa directamente en la protección del alma. El mundo espiritual es un campo de batalla, y la oración continua, como el rosario, sirve para fortalecer nuestra conexión con Dios e impedir que el mal nos afecte mientras estamos vulnerables. El Padre Pío, con su experiencia y sensibilidad espiritual, sabía que este tipo de protección era esencial, especialmente para los jóvenes cristianos que se sentían más vulnerables a las tentaciones y presiones externas. Siempre alentaba la oración constante, mostrando que, al mantener el enfoque en Cristo, incluso mientras dormimos, podemos bloquear los ataques malignos. Pero lo que la mayoría de las personas no sabe es que la verdadera protección espiritual no viene solo de rezar mecánicamente, sino de mantener una actitud de entrega y confianza. El rosario, entonces, se convierte no solo en una petición de protección, sino en un momento de consagración de la propia vida a Dios. Si quieres protegerte espiritualmente, reza el rosario con fe, sabiendo que estás poniendo tu confianza en las manos de Dios y de Nuestra Señora. La verdadera guerra espiritual ocurre cuando el alma permanece alerta, incluso mientras el cuerpo duerme. ¿Qué piensas al respecto? ¿Has notado cómo la oración puede transformar tus noches? El Padre Pío, con su profunda sabiduría espiritual, siempre destacó la importancia de la oración nocturna. No solo recomendaba la oración antes de dormir, sino que hacía una advertencia específica a todos los cristianos: no duermas sin estar en paz con Dios. Para él, la oración antes del sueño era un momento crucial, porque el alma permanecía activa incluso mientras el cuerpo descansaba. Sabía que, si la mente no se purificaba con la oración, el espíritu podría ser blanco de perturbaciones espirituales durante la noche. Este consejo de Padre Pío era, en realidad, una advertencia profética para aquellos que creían que la oración del rosario podía hacerse de cualquier manera, sin el debido discernimiento. En muchos de sus testimonios, el Padre Pío advertía que, al dormir sin una oración sincera, se abrían las puertas a influencias negativas. Sabía que, si una persona se iba a dormir sin estar verdaderamente en paz con Dios, el mal podría actuar con mayor facilidad. Sin embargo, también enfatizaba que el rosario, cuando se rezaba con verdadera fe, funcionaba como una barrera impenetrable contra las fuerzas del mal. El Padre Pío sabía que el enemigo del alma no tiene descanso, y por eso, alentaba a los fieles a estar siempre en oración, buscando la protección divina. Esta advertencia profética resonaba en todo momento, y no solo para aquellos que practicaban el rosario. Entonces, ¿cuál sería la forma de estar en paz con Dios al dormir? El Padre Pío sugería que, además de rezar el rosario, el fiel debería reflexionar sobre su vida espiritual antes de dormir, buscando una reconciliación interior y la paz del alma. La oración del rosario, entonces, se convertía no solo en una súplica por protección, sino en una forma de purificación del alma, permitiendo que el cristiano se durmiera con el corazón en paz, alejado de las trampas espirituales. ¿Qué has hecho tú, antes de dormir, para garantizar que tu alma esté en paz con Dios? Durante el sueño, el alma continúa su viaje, y es cuando estamos más vulnerables al mundo espiritual.
La Biblia nos enseña que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades espirituales, que muchas veces actúan en las sombras, invisibles a nuestros ojos. El Padre Pío sabía esto de manera profunda, por eso, alertaba a sus seguidores a estar vigilantes, incluso mientras descansaban. Mientras el cuerpo descansa, el espíritu aún puede ser atacado por fuerzas malignas, que intentan quitar la paz, la serenidad y la protección espiritual que buscamos. Este es uno de los motivos por los cuales él recomendaba oraciones como el rosario antes de dormir, para que el alma permaneciera protegida, incluso en el descanso. El mundo espiritual es vasto y, durante el sueño, el alma se expone a diferentes dimensiones. Existen relatos de experiencias espirituales, como sueños reveladores, visiones e incluso ataques espirituales mientras las personas duermen. La oración, en este contexto, actúa como un escudo que impide que estas influencias negativas tomen control de la mente y el corazón. El Padre Pío, con su experiencia mística, sabía que la oración antes de dormir no solo protegía el alma de los ataques, sino que también la preparaba para lo que estaba por venir, ya fuera durante la noche o al día siguiente. Veía la oración como una línea de defensa contra las fuerzas que intentaban desviar al fiel del camino de Cristo. Por lo tanto, al dormir, el alma no está inactiva. Puede estar en riesgo o bajo la protección divina, dependiendo de la preparación espiritual que hayas hecho antes de dormir. La oración sincera del rosario, en lugar de ser solo una rutina, se convierte en un cimiento espiritual para enfrentar cualquier ataque espiritual, ya sea durante el sueño o durante el día. ¿Has reflexionado sobre lo que sucede con tu alma cuando te duermes, sin la protección de una oración verdadera? El rosario puede ser tu protección en este momento crucial. Cuando rezas el rosario, no solo estás haciendo una oración, estás estableciendo una conexión directa con lo divino. El Padre Pío creía que el rosario funcionaba como un puente espiritual entre la tierra y el cielo, creando un canal de comunicación a través del cual los fieles podían tocar el corazón de Dios. Este acto de fe no se limita a palabras repetidas, sino que se transforma en un intercambio divino, donde la gracia de Dios fluye hacia quien reza con devoción. Cuando recitas el rosario con el corazón sincero, en realidad estás abriendo una puerta para la presencia de Dios en tu vida. Es esta conexión profunda lo que hace al rosario tan poderoso, especialmente antes de dormir, cuando el alma está más susceptible a influencias externas. La práctica del rosario, especialmente cuando se reza con el corazón abierto y la mente enfocada, se convierte en una experiencia que trasciende el tiempo y el espacio. El Padre Pío sabía que, al orar el rosario, la persona no solo se acercaba a Nuestra Señora, sino también a Jesucristo, el intermediario entre el hombre y Dios. Él veía el rosario como un medio para que las gracias del cielo se derramaran sobre la tierra, bendiciendo y protegiendo a aquellos que se entregaban a esta práctica con fe. Siempre decía que, al rezar, la persona no solo estaba pidiendo algo, sino poniéndose a disposición para recibir la voluntad de Dios. El poder del rosario se amplifica cuando se entiende que es más que una simple devoción, es una oportunidad para experimentar la presencia real de Dios en tu vida, especialmente cuando lo hacemos antes de dormir, en el silencio de la noche. Cada Ave María y Padre Nuestro se convierte en un acto de adoración, una manera de conectarse con el cielo, de garantizar que el alma permanezca bajo la protección divina durante la noche. ¿Qué te parece ver tu oración como un verdadero puente hacia el cielo? ¿Cómo crees que esto puede cambiar la manera en que rezas todos los días? Durante el sueño, el alma continúa su viaje, y eso puede incluir momentos de vulnerabilidad. Los sueños y visiones son formas mediante las cuales el mundo espiritual puede comunicarse con el ser humano, ya sea para traer revelaciones divinas o, en otros casos, para atacar la paz de la persona. El Padre Pío, con su profunda sensibilidad espiritual, comprendía esta realidad y siempre decía que la oración del rosario podría crear una barrera entre el fiel y esas influencias espirituales, sean buenas o malas. Creía que, al rezar el rosario antes de dormir, el fiel se preparaba para una noche de descanso en paz, protegido de los ataques espirituales y permitiendo que los sueños y visiones vinieran solo de Dios. Los ataques espirituales, a menudo manifestados a través de pesadillas o presiones durante el sueño, no deben subestimarse. El Padre Pío tenía una comprensión clara de que estos momentos de debilidad eran aprovechados por fuerzas malignas para intentar desestabilizar la fe del cristiano. Pero la oración del rosario, cuando se hace con sinceridad e intención, actúa como una protección divina. Él veía el rosario como un escudo espiritual que envolvía a la persona de tal manera que, incluso mientras dormía, estaba inmune a esos ataques. Enseñaba que, si el rosario se rezaba correctamente, no habría espacio para que el mal penetrara, incluso en el mundo de los sueños.
Es claro que el rosario no debe verse solo como una defensa contra el mal, sino también como una oportunidad para crecer espiritualmente, incluso durante el sueño. Cuando la oración se hace con devoción, se convierte en una puerta abierta para recibir visiones y sueños divinos, que pueden traer sabiduría, dirección e incluso revelaciones personales de Dios. Así, al dormir, no solo buscas protección, sino también la posibilidad de recibir valiosos insights espirituales. ¿Has pensado que tus sueños pueden ser más que simples imágenes, sino un medio por el cual Dios te habla? El rosario puede ser la clave para esa experiencia. Un error común entre aquellos que rezan el rosario antes de dormir es quedarse dormido durante la oración. Esto ocurre, a menudo, por cansancio o distracción, y puede generar una sensación de culpa, como si la oración no se hubiera completado correctamente. El Padre Pío comprendía bien esta situación, y en sus enseñanzas, siempre destacaba que Dios conoce el corazón del fiel. Sabía que, aunque el cuerpo se durmiera antes de terminar el rosario, si la intención era sincera, Dios no lo vería como un fallo, sino como una entrega genuina, aunque inconsciente. Lo importante, según el Padre Pío, es que la persona se esforzara sinceramente por cumplir con su devoción. Pero, ¿qué hacer entonces cuando te quedas dormido antes de terminar el rosario? Lo primero es no sentirse culpable. Dios conoce nuestras limitaciones humanas, aun mientras dormimos, su gracia está presente. Si te das cuenta de que te has quedado dormido, despierta, si es posible, y continúa la oración. De no ser así, confía en que, aunque no hayas terminado la oración de forma plena, tu intención y esfuerzo han sido reconocidos por Dios. El Padre Pío decía que la perseverancia en el camino espiritual era más importante que la perfección en la ejecución de una práctica. Lo que importa es que, con sinceridad, te entregaste al Señor a través de la oración. Sin embargo, para evitar que esto suceda con frecuencia, una buena práctica sería prepararte para la oración con más atención, tal vez creando un ambiente tranquilo antes de comenzar. El rosario es una forma de establecer una comunicación directa con Dios, y cuanto más atento y enfocado estés, más eficaz será la oración. ¿Has experimentado reservar un tiempo más tranquilo antes de dormir, sin prisas o distracciones, para asegurar que tu oración se haga con plena devoción? Este simple cambio puede transformar tu experiencia de oración y evitar que te duermas antes de terminar el rosario. Nuestra Señora, en sus apariciones a lo largo de la historia, siempre hizo promesas poderosas para aquellos que la veneran con devoción, y el rosario, como una de sus formas más queridas de oración, no es una excepción. Muchos no lo saben, pero una de las promesas más profundas de Nuestra Señora es proteger a aquellos que rezan el rosario, especialmente antes de dormir, cuando el alma está más expuesta. El Padre Pío, en sus enseñanzas, compartía con sus seguidores que esta promesa de protección divina no era solo simbólica, sino real, y él la experimentaba en su propia vida. Al rezar el rosario, la persona se pone bajo la protección maternal de María, quien intercede ante Jesús para garantizar la paz y la protección espiritual, incluso durante la noche. Cuando alguien reza el rosario antes de dormir, es como si estuviera cerrando la puerta a cualquier influencia negativa que pudiera intentar entrar. La promesa de Nuestra Señora es clara: aquellos que confían en ella, especialmente en la práctica del rosario, tienen una protección especial contra las fuerzas del mal. El Padre Pío sabía que, al confiar en esa protección divina, los cristianos podían dormir tranquilos, sabiendo que sus almas estaban guardadas, no solo mientras el cuerpo descansaba, sino también durante los ataques espirituales que pudieran ocurrir en el mundo de los sueños. Siempre destacaba que, al rezar con fe, la persona no solo se protegía, sino que también traía un alivio profundo a su alma. Pero esa protección no es automática. Nuestra Señora promete proteger, pero también pide que el fiel rece con el corazón sincero, con la intención de entregarse a Dios. No se trata de una oración mecánica, sino de un acto de fe verdadera. La promesa se cumple cuando hay un deseo genuino de ponerse bajo la protección de María y vivir conforme a las enseñanzas de Jesucristo. ¿Has buscado vivir esa entrega verdadera en tu oración? ¿Cómo crees que eso puede transformar la forma en que rezas, especialmente antes de dormir? A menudo, cuando nos dormimos con el rosario en las manos, la oración se interrumpe, pero el simbolismo de este acto va más allá del simple descanso físico. El rosario, dormido, cuando la persona se duerme mientras reza, lleva un profundo significado espiritual. El Padre Pío, en su experiencia, entendía que la oración no terminaba con el sueño, sino que el alma, aún en comunión con Dios, continuaba su camino espiritual, incluso mientras el cuerpo descansaba. El rosario, dormido, se convierte, entonces,
en una señal de entrega y confianza en Dios, un signo de que, incluso en el descanso, la persona está siendo guardada por una protección divina que trasciende la conciencia humana. La oración, aunque interrumpida, permanece en acción en el mundo espiritual. Lo que muchos no saben es que, al quedarse dormido durante la oración del rosario, el fiel no pierde las gracias que esa oración traería. El Padre Pío enseñaba que, cuando la oración se hace con sinceridad, aunque el cuerpo duerma, el alma sigue en contacto con Dios. El rosario dormido es, por lo tanto, una expresión de la fe que va más allá de la comprensión humana, una demostración de que la entrega a Dios no tiene límites. Es como si, al quedarse dormido con el rosario en las manos, el cristiano estuviera, simbólicamente, entregando su alma a Dios para ser cuidada y protegida, sin necesidad de más palabras, pero con el corazón confiado en la intervención divina. Pero el verdadero poder del rosario dormido solo se revela cuando la persona entiende que el sueño no es un tiempo de desconexión, sino de continuidad de la oración. La verdadera fe no se apaga con el cansancio, al contrario, se fortalece cuando reconocemos que, incluso en el momento de descanso, Dios nos guarda. ¿Cómo puedes aplicar este entendimiento en tu día a día, especialmente al rezar el rosario antes de dormir? ¿Has pensado en cómo esto puede transformar la forma en que ves tu oración, incluso cuando el sueño llega y detiene la continuidad de las palabras? A lo largo de su vida, el Padre Pío fue testigo de muchos misterios espirituales y siempre supo que la oración sincera es una de las formas más poderosas de fortalecer la fe y mantener el alma protegida. Para aquellos que tienen el hábito de dormir rezando, dejaba una recomendación final: nunca reces por obligación, sino por amor y devoción. Este es un mensaje profundo, que va más allá del simple acto de sostener el rosario o repetir palabras. La verdadera oración nace del corazón, y, aunque te duermas durante la oración, lo importante es que tu intención de rezar sea genuina. Para el Padre Pío, lo que más importaba era la sinceridad de la oración, no el tiempo ni la perfección de la ejecución. El Padre Pío sabía que, en la vida moderna, muchas personas se veían presionadas por la rutina y el cansancio, lo que podía afectar incluso la calidad de la oración. Sin embargo, siempre enfatizaba que, al rezar, el corazón debía estar presente, independientemente del estado físico. Cuando duermes rezando, la oración no termina, sino que sigue trabajando en tu alma, protegiéndola de influencias negativas y ayudando a fortalecer tu conexión con Dios. Esta recomendación final del Padre Pío es una invitación a que cada persona revele su fe de manera verdadera y sin prisa, comprendiendo que la oración es un diálogo con Dios, y que Él conoce el corazón de cada uno. Por eso, la recomendación del Padre Pío para quienes duermen rezando es clara: nunca reces por obligación, sino por amor, y confía en que tu devoción será escuchada, incluso en las noches más cansadas. Al quedarte dormido en oración, estás permitiendo que Dios cuide tu alma y que María interceda por ti. Esta entrega diaria y silenciosa puede ser la clave para una vida más plena espiritualmente. ¿Cómo te has entregado en oración antes de dormir? ¿Acaso tu práctica ha sido una expresión de verdadero amor o solo una rutina para aliviar la conciencia? Ahora que conoces las advertencias y enseñanzas del Padre Pío sobre rezar el rosario antes de dormir, es hora de reflexionar: ¿será que tu práctica de oración ha sido hecha con total entrega y atención? ¿Qué puedes cambiar, desde hoy, para garantizar que cada oración sea un verdadero escudo espiritual, y no solo una rutina? No dejes que la superficialidad se apodere de tu fe. Lo que has aprendido aquí puede ser la clave para una vida más protegida y espiritualmente más fuerte. Si este contenido marcó la diferencia para ti, no olvides dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal para seguir aprendiendo más sobre cómo fortalecer tu espiritualidad. Activa las notificaciones y no pierdas las próximas enseñanzas que pueden transformar tu vida.